La piedra que fue desechada, los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Esto es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Es el texto base de esta lección número 9 en esta nueva semana que Dios nos regala. Esperando siempre que cada uno de nosotros estemos bajo el cuidado, bajo la bendición de nuestro Dios. Igualmente saludarlos a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas, hermanos, familias que se conectan, que le dan like, que comparten, que son parte del canal también, que estudian la Biblia, sí, conmigo. Realmente es una alegría. Y bueno, ya estamos en la semana número 9. El título de la lección de esta semana es Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Creo que la lección ha estado muy interesante. Hemos extraído grandes lecciones y esperamos nuevamente en este estudio que hemos estado teniendo acerca del libro de Salmos podamos nuevamente aprender, ¿no? Ser edificados y conocer un poco más de ese Dios del cual habla la Biblia. Es por eso que antes de empezar el estudio, permítame orar ahí donde estás conmigo. Señor, queremos suplicarte una vez más la dirección de tu Espíritu Santo en el estudio de tu palabra. Permítenos comprender y que tu verdad, una vez más, Señor, pueda traer sanidad, salvación, transformación a la vida de cada uno de nosotros. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la lección de esta semana vamos a ver algunos aspectos de los salmos en relación a sus cumplimientos proféticos en Cristo. ¿Está bien? ¿Sabes? Quiero decirte algo y yo no sé si tú tal vez compartes lo mismo conmigo, pero hay una gran tendencia hoy en tratar de poder armonizar, ¿sí? Hay una tendencia de tratar de armonizar, en tal caso, la persona de Cristo con lo que yo pienso, anhelo o deseo que Él haga, o tal vez lo que yo creo que pudiera ser su obra, ¿sí? A veces es más fácil creer en Jesús que creer tal vez en la obra de Jesús. Muchas veces queremos a Jesús, pero no queremos la obra que Él hace. Y yo creo que muchas veces nosotros vemos en los evangelios o cuando Cristo habló que no hay Cristo sin cruz. No hay inclusive cristiano sin cruz. Ahora, tratar de armonizar eso es uno de nuestros mayores grandes desafíos. Inclusive podemos algunas veces ser chasqueados, algunas veces tal vez esto nos puede llevar a malentender, comprender la Escritura, ¿ya? Y bueno, tratar de armonizar a la persona de Cristo con su obra es algo que la Biblia nos permite a nosotros ver. El libro de Salmo es uno de ellos, que nosotros vamos a ver en el estudio y hemos visto, ¿sí?, cómo los salmos proyectan, en este caso profetizan, en este caso logran cumplirse en la persona de Cristo Jesús, proyectando así su obra, proyectando así sus actos, proyectando así o profetizando así cada paso que Cristo dio en este mundo cuando Él se encarnó. Fíjense, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de Lucas, capítulos 24, ustedes van a ver parte de esto que les estoy comentando, que está formando parte de nuestra introducción. El libro de Lucas, capítulo 24, tú vas a ver en el versículo, desde el versículo 13 hasta el versículo 29, dos discípulos, ¿sí?, que iban camino a Emaús. En medio de ese camino a Emaús, Jesús se les aparece. Ellos están todos chasqueados, todos tal vez tristes por lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? Bueno, que el Mesías, el Cristo, había sido crucificado, había muerto. Entonces, es ahí donde ellos se regresaron chasqueados. En medio de eso Jesús ya había resucitado y Jesús se le aparece y en medio de la plática que ellos están teniendo, estos discípulos le dicen a Jesús sin haberle reconocido: nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel.
hoy es el tercer día que esto ha sucedido. ¿Qué habían esperado ellos? Bueno, no habían esperado que Jesús muriese, sino habían esperado que Jesús los redimiese, en este caso del yugo romano. Entonces las expectativas humanas estaban buscando las profecías que ya estaban establecidas. Y es ahí cuando Jesús les dice, miren, en el versículo 25, entonces Jesús les dijo, simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. De hecho, si tú te vas al libro de Mateo capítulo 16, tú te vas a dar cuenta ahí a Jesús hablando con sus discípulos cuando los lleva a Cesarea de Filipos y les hace algunas preguntas, y en medio de eso, de que Él les hace una pregunta para confirmar la fe de ellos en Cristo, después Él por primera vez les dijo que era necesario que Él fuera a Jerusalén y padeciese y obviamente finalmente cayera preso y también diera su vida. Y ahí cuando Pedro le toma para reconvenirle y le dice, no te acontezca de tal manera esto. Es decir, Pedro se estaba interponiendo en la obra que Jesús le estaba diciendo que tenía que hacer. Y ahí donde Jesús le reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Les fue fácil para los discípulos comprender la obra del Mesías? No les fue fácil. Tenían su mirada en las cosas de la tierra. Por lo tanto, poder entender las cosas o las obras de Dios, las cosas de arriba, no les era muy fácil. ¿Cómo iban a querer que Jesús muriese, no? Imagínate a Pedro ahí. De hecho, aún más, ya Jesús cuando resucita, se les aparece a muchos de ellos o en una de esas situaciones, una de las mujeres llorando, ¿no? Por lo que había sucedido y Jesús estando al frente, resucitado, y no se había dado cuenta quién estaba al frente. De hecho, Jesús, después de haber resucitado, también se les aparece a los discípulos que habían estado con él, ¿sí? Ahí en el libro de Lucas también, en el capítulo 24, tú vas a ver que él se les aparece y les dice ya en el versículo 44, después les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y es precisamente en esa dirección que el estudio de esta semana nosotros pudimos ver cómo el libro de Salmo forma parte de esa voz profética y que se cumple en la persona de Cristo Jesús. El libro de Salmo. Es por eso que vamos a ver algunos salmos y cómo ellos finalmente se cumplieron ya en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El primer salmo es el Salmo 118. Nosotros lo vimos esta semana, ¿sí? Podemos ahí buscar el libro de Salmos, capítulo 118, y vamos a ver que también esto forma parte de un salmo profético, un salmo mesiánico, aquel que proyecta, aquel que apunta a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, esto ayuda mucho a nosotros poder entender un poco más el sistema bíblico, la estructura bíblica, cómo ella armoniza, cómo ella no tiene esa armonía que definitivamente para aquel que quiera tal vez negarla sería bien atrevido. Y hoy nosotros vemos muchos que atientan contra el sistema bíblico, contra la estructura bíblica, contra el cumplimiento tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Salmo 118, versículo 22, dice así, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Esto es algo que proyectaba ¿a quién? A Cristo. ¿Dónde nosotros encontramos este cumplimiento? ¿Será que se cumple en la persona de Cristo? Bueno, el libro de Lucas, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 20, nosotros vamos a ir a ver parte de este cumplimiento que forma parte de la vida del ministerio de Cristo. Lucas capítulo 20. Lucas 20, el versículo 17, tú lo puedes buscar ahí y acompañarme
Dice ahí, pero él mirándoles les preguntó, ¿qué significa lo que está escrito? La piedra que condenaron los edificadores ha venido a ser cabeza de esquina. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando nosotros vemos el contexto, nosotros vamos a ver en pocas palabras que Jesús empezó a decirle o empezó a contar una parábola a su pueblo. ¿Cuál era esa parábola? Bueno, dice el versículo 9 que un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por largo plazo. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña, pero los labradores lo hirieron y lo enviaron con las manos vacías. Envió a otro, dice el versículo 11, y a este también herido y afrentado lo enviaron con las manos vacías. Envió a un tercer siervo y a este también lo echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá lo respeten. Pero al verlo los labradores deliberaron contra sí. Este es el heredero. Matémosle porque la heredad, para que la heredad sea nuestra. Versículo 15. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña ¿a quién? A otros. Y he ahí donde dice, al oír esto los fariseos dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándoles les preguntó, ¿qué significa lo que está escrito? Ahí entra el Salmo 118, versículo 22. La piedra que condenaron los edificadores ha venido a ser cabeza de esquina. Todo lo que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero aquel sobre quien caiga la piedra lo desmenuzará. Los principales sacerdotes, dice, los principales sacerdotes y los escribas procuraron echarle mano en esa hora, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Estamos viendo en este caso que la piedra que habían desechado los edificadores estaba representando a quién? Al hijo, ¿sí? Del cual el padre había enviado a su viña y que los labradores lo agarraron y lo mataron. Es decir, este cumplimiento nosotros vemos y después dice el versículo 16, vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña ¿a quién? A otro. Ese cumplimiento se encuentra en quién? En Cristo. ¿Qué está representando? Bueno, está representando la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, Cristo había de padecer, había de caer en manos, ¿sí?, de los judíos, en manos de los sacerdotes, de los fariseos, ser apedreado, ser latigado, ser lacerado y finalmente morir, y después vendría Él a resucitar. Y obviamente ya resucitado, tendría la potestad, en este caso, de poder finalmente llevar a cabo la obra de juicio en contra de aquellos que lo habían rechazado. ¿Será que el Salmo 18 apunta a Cristo? Sí, no solamente apunta a Cristo, vemos su cumplimiento. En él, ¿Cristo murió? Sí, murió. ¿A manos de quiénes? Bueno, a manos de aquellos que eran considerados su pueblo, aquellos que Dios había puesto como cuidadores de su viña. ¿Sí? Lo mataron y finalmente ahí, no solamente después de haber Cristo sido muerto, vemos nosotros que Él resucitó. Y después de haber resucitado, nosotros vemos a un Cristo que finalmente sí retomó la potestad para poder tomar dominio y poder ejecutar y llevar a cabo juicio sobre su pueblo. ¿Está bien? De hecho, nosotros vemos que finalmente este pueblo fue rechazado, en el año 70 fue destruido y bueno, sabemos finalmente que inclusive eso proyecta no solamente lo que pasó en aquel acontecimiento o el rechazo que tuvo el pueblo de Dios para con su Hijo, ¿sí? Y todo lo que acarrió ellos, sino que también proyecta lo que finalmente pasará al fin de nuestros días. Entonces vemos ahí una profecía y vemos ahí su cumplimiento. De hecho, parte de ello tú puedes ver el Salmo 22.1,
Tú puedes ver también el versículo 7 del mismo Salmo 22, el versículo 8, puedes ver ese mismo Salmo, el versículo 18, y vamos a ver algunas acontecimientos que fueron profetizadas por los salmistas y que se cumplieron en Cristo. Por ejemplo, uno de ellos, el Salmo 22, el versículo 1, vamos a ver ahí, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Bueno, estas mismas palabras, si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 27, ¿sí? Versículo 46, nosotros vamos a darnos cuenta que fueron las mismas palabras o la misma experiencia que experimentó o que proyectaba o que profetizaba lo que pasaría, lo que atravesaría nuestro Señor Jesucristo. El versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo mismo que el salmista en aquel instante pudo también hablar y decir con voz profética, mesiánica, apuntando, señalando lo que nuestro Señor Jesucristo experimentaría y viviría, en este caso, en el sufrimiento, al entregar su vida por ti y por mí. Hay un salmo que es uno de los más especiales que yo creo que puede ayudarnos a la comprensión también, no solamente, que va un poco más allá de la vida, del sufrimiento, ¿sí? O de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y es el Salmo 110. Es un salmo muy pequeño, pero que también tiene una gran profecía que puede ayudarnos a nosotros en estos días que nosotros vivimos o en el contexto histórico, ¿no?, del cual nosotros estamos rodeados. El Salmo 110, no sé cómo se titula ahí en tu Biblia, pero en la mía dice triunfo del Mesías. Y ahí ese triunfo del Mesías tiene 7 versículos y dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, imagínate, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Desde Sión el Señor enviará la vara de tu fortaleza, domina tú en medio de tus enemigos. Cuando nosotros vemos este salmo que proyecta y profetiza, apunta el triunfo del Mesías, hay algo que nos permite a nosotros comprender, en este caso, lo que se ha cumplido en Cristo y lo que finalmente se cumplirá en Él, que es precisamente el triunfo y la victoria del Mesías. La pregunta es, por ejemplo, el versículo 1 dice: dijo el Señor a mi Señor. La pregunta sería: ¿quién es ese Señor, ¿no?, del cual dice: dijo el Señor a mi Señor? Hay dos palabras que están ahí juntas, que tal vez tienen la misma traducción. Me imagino que en tu Biblia también está así, ¿ya? Pero hay algo que se destaca cuando tal vez nosotros vemos un poquito más allá en el lenguaje original, en el hebreo. Por ejemplo, dijo el Señor. Esa palabra Señor está en el original con una palabra que nosotros también conocemos como Yahvé. ¿Está bien? Ahora, ese a mi Señor se utiliza otra palabra, que es Adoni. Adoni es otra palabra que también se utiliza, en este caso, para dos aspectos. Nosotros podemos, cuando vemos dónde se utiliza, ¿no?, mayormente esta palabra, nosotros vamos a darnos cuenta ya de que este Adoni, que significa eso, mi Señor, se utiliza para dos cosas. En primer lugar, se puede referir a un ser humano, o también se puede referir a una o a la divinidad. Son dos formas de poder utilizarse. Para la divinidad se utiliza aproximadamente unas 400 veces. Para la humanidad, para referirse a un ser humano, se utiliza en tal caso para casi 200 veces se utiliza ese término. Lo cierto es que aquí nosotros en primera instancia podemos ver que la forma del uso que se está teniendo, dice el Señor a mi Señor, ese mi Señor se está refiriendo precisamente a un ser humano
o a alguien que tiene, en tal caso, sí, forma humana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el versículo 5 dice, el Señor está a tu diestra. Ese Señor también tiene la misma palabra o la misma raíz de Adón, pero en este caso es Adonai, ¿sí? Que en este caso se utiliza para referirse a la divinidad, ¿ya? A la divinidad. Ahora, he ahí el detalle que cuando nosotros vemos, por ejemplo, ese uso de palabras y cómo se está describiendo este personaje, nosotros vamos a ver que la divinidad también está con este que se está refiriendo a mi Señor, que es un ser humano o tiene en tal caso forma humana. Ahora, con ese que es un ser humano, tiene forma humana, también dice el versículo 5, el Señor está a tu diestra. Es decir, también en este caso podríamos nosotros ver que no solamente es humano esta persona, sino también que tiene atributos divinos. Esa característica o esa identidad de este Señor al cual nosotros estamos viendo aquí, del cual está siendo descrita, es la misma naturaleza con que algunos otros profetas han descrito al ser humano que había de venir como Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí está Génesis capítulo 3, versículo 15, también está el 49, versículo 10, en Número también se habla de ello. Nosotros vemos, y tal vez el libro de Juan también, nosotros podemos ver cómo Jesús no solamente era humano, sino que también era 100% divino. Jesús fue encarnado, tomó la humanidad, pero a pesar de ello no dejó de ser Dios. Y es lo mismo que está proyectando el Salmo 110. Ahora, cuando nosotros vemos en el mismo Salmo, en el versículo 1, dice el Señor a mi Señor, le está hablando ahora a ese personaje que nosotros hemos dicho, que no es solamente humano, sino también divino, dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos, dice, eh, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí está, ¿no? Otro asunto que nos pueda a nosotros ayudar a entender parte de ello, porque esa palabra de siéntate a mi diestra es una posición que se le está atribuyendo al Adón, al Adoni, al mi Señor, a ese que es un ser humano o tiene forma humana, pero que también tiene atributos divinos. ¿Está bien? Entonces se le dice, siéntate a mi diestra. Y ese siéntate a mi diestra es una posición que se le está dando a el Señor. Ahora, diestra significa también trono. Y esto de trono, diestra, indica poder, indica fortaleza, indica salvación, indica victoria. Este Señor está llamado a poder ser rey, a tener fortaleza, a poder ejercer esta fortaleza y conquistar, tener victoria y traer salvación. Ahora, un poco más allá dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí encontramos otra característica que se le está dando a este Adón, a este Señor, que volvemos a decir, indica que es una persona que tiene esta característica humana y divina. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa palabra estrado, nosotros si por ejemplo leemos el libro de Isaías capítulo 66, 1, nosotros vamos a darnos cuenta precisamente de que ¿para qué se utiliza? El libro de Isaías 66, 1 dice, el Señor dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Esa palabra estrado siempre está asociada, siempre se utiliza a la divinidad, a Dios, a Jehová, a nuestro Señor. Por lo tanto, también indica y forma parte de lo que en este caso se está describiendo a esta persona de mi Señor, del cual indica el texto de que se pondrá
a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Sí? Por estrado de sus pies. Eso es algo interesante que nos enseña finalmente el Salmo. Y este Salmo 110 tiene una estructura quiástica que obviamente no la voy a explicar, solamente estoy tratando de poder comprender un poco este Salmo y cómo finalmente se va a aplicar al Mesías. Ya este versículo 1 simplemente está asociado con el versículo 7, donde dice, en su camino beberá el torrente, por eso levantará cabeza. Esas expresiones también significa de que todo ello, por ejemplo, de que el sentarse a la diestra, de que este Adón, este Señor, se sentará a la diestra del otro Señor, ¿no? No es inmediatamente, es algo progresivo, ¿está bien? Es algo de perseverancia, es algo que nosotros vemos que es paulatino, ya que se va a dar esto, porque enseguida, después de que Él se siente a la diestra, que tal vez tome la posición de rey, que sea entronizado, ahí posteriormente nosotros vamos a ver que todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Es lo que indica el versículo 7. Ahora, la aplicación de ello para nosotros comprender cómo esto proyecta al Mesías. Bueno, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Mateo capítulo 22, versículo 44, nosotros vamos a darnos cuenta precisamente de ello. Mateo capítulo 22, versículo 44, vamos a ver que Cristo aquí se identifica con ello. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Esto fue algo que Jesús desde el versículo 41 dijo, y cuando estaban juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David, movido por el Espíritu, lo llama Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le pudo responder desde ese día, nadie osó preguntarle más. Es decir, Cristo se estaba identificando como ese Señor, como ese Edom, que iba a ser intronizado, que iba finalmente a sentarse a la diestra de su Señor, que iba también a tener a sus enemigos por el estrado de sus pies. Cristo, ahí está en Mateo capítulo 22, versículo 44. Entonces, en segundo lugar, nosotros, después de que Jesús se identifica como Él, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 20, vamos a ver ahora a un Cristo donde déjenme buscar aquí Efesios 1:20, ¿sí? El libro de Efesios capítulo 1:20, dice así, ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en los cielos. ¿A quién Dios sentó a la diestra en los cielos? A Cristo, el Mesías, Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo ese cumplimiento profético del libro de Salmos, el capítulo 110. Bueno, ahí vemos, finalmente, tú puedes leer Colosenses 3:1, Hebreos 1:3, es lo mismo, un Cristo glorificado, un Cristo entronizado. Apocalipsis capítulo 3 también dice eso. De hecho, Él promete que así como yo me he sentado, quiero que ustedes también se sienten. En tercer lugar, Hebreos capítulo 5, versículo 10, ¿sí? Hebreos 5, versículo 6, también nos indica algo interesante de ello. Dice el versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte y fue oído por su reverente sumisión. Cristo, una vez más, ejerciendo el papel sacerdotal después de haber sido entronizado. ¿Dónde? En el cielo. Una profecía del Salmo 110 en el capítulo 4, que de hecho no lo leí, pero tú puedes ver ahí precisamente cómo Cristo es o ejerce o llega a ejercer
el papel sacerdotal, ese papel de intercesión por la humanidad, ¿no? Y en última instancia, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, 19, con esto entramos ya al final. Nosotros vamos a ver el último cumplimiento de este Salmo 110, Apocalipsis 11, desde el 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados ante Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar. Se han airado las naciones y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar y a los muertos de dar el galardón, a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo y quedó a la vista del arca de su pacto en su santuario, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte graniza. ¿Será que finalmente los enemigos de Dios serán puestos bajo el estrado de sus pies? Sí, es el juicio final. Es el juicio final de la tierra, donde se proyecta a Dios después finalmente de su intercesión que llevará a cabo. Esto es una vez más el cumplimiento del Salmo número 10, donde proyecta a ese Adón, a ese Señor, que es tuyo y es mío también, como aquel en quien se cumplieron las profecías del Salmo 110. La pregunta es, tal vez para reflexionar, para poder aprender, ¿no? ¿Qué nos puede tal vez aportar cada una de estas enseñanzas a nuestra vida? Bueno, nosotros lo vimos al principio. Esto puede añadir mucho, en este caso confianza y tranquilidad. A veces nos desesperamos por el momento en que vivimos, ¿sí? Tal vez porque esperamos que Dios venga pronto, porque aún no lleva a cabo ese juicio, ¿no? El cual va finalmente a acabar con el mal, donde finalmente sus enemigos caerán y tal vez serán puestos por el estrado de sus pies. Bueno, aún Cristo está intercediendo por ti y por mí. Y a pesar de que Él aún no ha terminado y que el tiempo de gracia está disponible para cada uno de nosotros, no podemos desesperar, no podemos tratar de poder permitir que a veces las circunstancias que nosotros vivimos en la tierra puedan llevarnos a desconfiar de la profecía, de esa voz profética, de ese cumplimiento que proyecta finalmente la victoria final de nuestro Señor Jesucristo. Eso pasó con los discípulos. Cuando Jesús vino, no quisieron prestar atención a las profecías, a la Escritura, a la Biblia, a lo que se hablaba de los salmos en este caso acerca de Cristo. Y iban tristes, estaban chasqueados, confundidos por sus expectativas. No seamos tardos, no seamos lentos para creer en lo que la voz profética habla y puede enseñarnos hoy a traer esperanza al corazón del ser humano. Esperando siempre que Dios los pueda bendecir, Dios los pueda conducir.